Hola a todos. No olviden darle me gusta a nuestro vídeo que contiene el mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. En los tranquilos pasillos de la granja, mientras los pasos de Zeynep resonaban, el tazón de sopa en su mano era como una cálida esperanza. Al entrar en la habitación de la tía Songül, la tenue lámpara que se encontraba en la cabecera de la cama no pudo aclarar la penumbra de la habitación. Zeynep sostuvo el cuenco con cuidado y se lo entregó a Songül, pero la fatiga que se había acumulado en su interior se podía leer en sus ojos. Songül, frunciendo el ceño, dijo: «¿Cuántos años tiene esta sopa?» «Es cursi», dijo, con un sarcástico mal humor en su voz. Zeynep, manteniendo su paciencia, respondió: «Se hizo anoche, se considera fresco». Su sonrisa era difícil. En un momento de reflexión, el cuenco resbaló, la sopa caliente salpicó el brazo de Zeynep, los pedazos que caían al suelo resonaron en la habitación. Zeynep se sobresaltó por el dolor, pero apretando los dientes, dijo: «Lo siento, es mi culpa». Se agachó y recogió el cuenco. Vio a Songül mover su pierna. «¿Moviste tu pierna?», dijo, sorprendido y con un toque de esperanza en su voz. Songül, mientras tiraba de la colcha: «¿Te pareció? La tiré porque me quemé la mano», dijo, con una falsa inocencia en sus ojos. «Eso creo», murmuró Zeynep, pero la semilla de la duda en su corazón comenzaba a germinar. Cuando conoció a Halil en el pasillo, el enrojecimiento del brazo de Zeynep no escapó a los ojos de Halil. «Zeynep, ¿qué es esto?», preguntó Khalil. Su voz se llenó de ira y preocupación. Zeynep, extrañando sus ojos, dijo: «Me quedé atrapada en la ola, no importa», pero la mirada de Halil la estaba atravesando. «Mi tía se aprovecha de su enfermedad, ¿no? Te está atormentando», dijo Khalil, apretando los puños. Zeynep, suplicando: «Por favor, sucedió por error, no le digas nada a tu tía», dijo, con los ojos húmedos. «No me ocultes lo que te han hecho. Este es el mayor mal para mí», dijo Khalil, suspirando, con la voz frágil pero decidida. «Prometí que la cuidaría. Tal vez el hielo se desintegre entre nosotros», dijo Zeynep, con el corazón aferrado a la bondad. «Lo acepto por ahora, pero si siento que algo anda mal, se acabó», dijo Khalil, aunque no quería, con los ojos encendidos. Mientras tanto, hubo otra ráfaga en la granja. La madre Presches y Emerald estaban conspirando para evitar la visita de Gratetod, que nació de un malentendido. «No podemos decirle a Eren, se romperá», dijo Presches, con una astuta ráfaga en su voz. Esmeralda, presa del pánico, se enteró de la dirección del abogado. «Ya viene», susurró, sus ojos como adivinanzas. Presches, riendo: «No abriremos la puerta, no lo dejaremos entrar, enviaremos a Eren fuera de la casa», dijo. Su plan estaba tomando forma en su mente. Zeynep fue al taller a reconstruir la caja de caridad perdida de su abuela. El olor a madera le dio tranquilidad. Halil, de pie junto a ella, dijo: «¿Cómo puedes ser tan buena con este hermoso corazón?», dijo, sosteniendo la mano de Zeynep. Zeynep, riendo, dijo: «Se vuelve más hermoso contigo». Su corazón se iluminó por un momento mientras pintaba la caja. En ese momento, Songül, sola en su habitación, tomó su teléfono en la mano. Esmeralda entró y dijo: «¡Ay, estás caminando!». Él gritó. Songül regresó a la cama presa del pánico. «¿Qué paseo? Estás soñando», dijo, su voz áspera, culpa en sus ojos. Esmeralda, confundida: «¿Cómo conseguiste tu teléfono entonces?», preguntó, pero Songül lo eludió diciendo: «Me lo diste». Halil instruyó a Hakan: «Encuentra el mejor médico para mi tía, para que Zeynep no se desgaste más». Hakan dijo: «La señora Meral, la mejor en su campo, está aquí en 1 hora», dijo, con decisión. Songül se alarmó cuando escuchó que venía el médico. «¿Qué médico? No hay necesidad», dijo, pero Zeynep lo calmó. «Por tu bien,
No tengas miedo de tener esperanza, dijo Zeynep, sosteniendo la mano de Songül. Gozde, cuando vio a Songül de pie, se volvió loco de ira. ¿Quién te crees que eres? ¿Me estás tomando el pelo? Dijo. Tomé estas drogas de la mano de Alil, ¿y si él las hubiera visto? Gritó, empujando a Songül de regreso a la cama. No seré la perdedora en esta historia, murmuró Songül, con la ambición brillando en sus ojos. Zeynep, mientras pintaba la caja con Alil en el taller, mi abuela se alegrará mucho cuando vea esto, dijo sonriendo. Alil dijo, este mundo es más hermoso con tu corazón, y le dio un pequeño beso en la mejilla a Zeynep. Cuando Cemil llevó un ungüento al brazo de Zeynep, Alil descubrió la verdad. Mi tía hizo esto, ¿no? Preguntó, desbordando su ira. Zeynep dijo, sucedió por error, por favor no le digas nada a tu tía, pero Alil no estaba convencida. No toleraré a nadie que te haga daño, dijo Alil, abrazando a Zeynep. Tu dolor me matará. Le prometí que la cuidaría. Tal vez nos convertiremos en una familia, dijo Zeynep, con la esperanza aún viva. Mi tía hizo todo lo posible para separarnos. Recuerda, dijo Khalil, con voz áspera pero llena de amor. Zeynep fue a Zumrud. Su abuela dijo, vi a Songül de pie, asombrada. Songül convenció a Emerald de que tenías un sueño, pero las sospechas de Zeynep habían estallado. Hakan trajo a la señora. Meral, el médico dijo, revisaré tus reflejos, en la cama de Songül, tranquilo pero decidido. Un pánico momentáneo brilló en los ojos de Songül, pero mantuvo su rostro inexpresivo, decidido a guardar su secreto. Zeynep, en la esquina de la habitación, estrechando la mano de Alil, esperaba a que saliera la verdad. La máscara de Songül estaba a punto de caerse, pero estaba preparando un nuevo juego para proteger su secreto. Zeynep confirmó las sospechas de Emerald con las palabras Songül estaba de pie. Alil tenía razón, está usando el accidente para sus ambiciones, se dijo a sí misma. Songül hizo un plan con Gozde para ocultar sus mentiras durante el examen médico. Tomó pastillas para evitar mover las piernas. La señora. Meral examinó a Songül, pero las mentiras aún no han sido reveladas. Estos reflejos no son normales, dijo, dudosa. Zeynep dijo, Songül-an, no puedes escapar esta vez, dirás la verdad, con determinación. Alil dijo, ¿qué está pasando aquí? Preguntó, su ira brotó cuando vio la fatiga de Zeynep. Zeynep buscaba una oportunidad para probar la mentira de Songül. Decidió mirar a Songül cuando la casa estaba vacía en la inauguración de la fábrica. Él caminará cómodamente cuando no haya nadie en casa, dijo Zeynep, sosteniendo su teléfono listo. Songül disfrutaba usando a Zeynep como esclava, pero Zeynep ahora estaba observando cada uno de sus movimientos. Gozde, buscando la oportunidad de estar a solas con Alil, Zeynep se sintió sacudida por los celos. Es como si te volvieras más bella cuando estás celosa, dijo Alil, riendo. Esmeralda advirtió a Zeynep diciendo, Songül está caminando, lo sé, pero Songül fingió, estás soñando. No voy a dejar que Zeynep cargue con esta carga, dijo Alil, decidido a terminar los juegos de Songül. Zeynep iba a grabar a Songül caminando en la ceremonia de apertura y revelar la verdad. Entonces que comience la fiesta, dijo, con ambición en sus ojos. Songül dijo, tus días han sido un poco difíciles hasta hoy, los días difíciles comenzarán ahora, desafiando a Zeynep.